Buenas tardes para todos, sean bienvenidos a la clase abierta del día de hoy, Sostenibilidad, Agenda Nacional y Global. Esta es una clase abierta que se ha realizado en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión estamos en conjunto con el CIDER. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar, queremos recordarles que vamos a responder sus preguntas y para eso tenemos habilitado el espacio de preguntas y respuestas. Así que los invitamos a hacer sus preguntas, sus comentarios, a escribir sus inquietudes en este espacio. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo tanto, posteriormente les estaremos enviando un correo electrónico con la grabación para que puedan volver a revivir este evento. Bueno, y le recordamos que a propósito de esta clase abierta tenemos el curso Infraestructura Sostenible, Herramientas para la Gestión Integral. Este es un curso que se realizará entre el 26 de octubre al 30 de noviembre del 2023 y tiene una inversión de 1.100.000 pesos hasta el 23 de octubre. Así que los invitamos a que se inscriban y participen en este evento, en este curso, perdón. A través de chat, en unos momentos les estaremos compartiendo el link para que pues puedan conocer más información del curso, puedan visitar la página y si tienen interés pues se puedan inscribir. En estos momentos tenemos algunos asesores disponibles para que pues se contacten con ustedes y les puedan aclarar cualquier duda acerca del curso que puedan llegar a tener. Bueno, y sin más preámbulo, el día de hoy nos acompañan como panelistas de este evento Paola Aldana, ella es abogada con experiencia en estructuración y diseño legal de proyectos, derecho administrativo, derecho público y contratación estatal. Adicional, nos acompaña Santiago Ortega González. Él es ingeniero social, graduado de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, certificado en Gerencia de Innovación Social por el Social Innovation Hub de Viena, Austria. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña como invitada especial Alejandra Cifuentes Guerrero. Ella es investigadora en cambio climático, conflictos ambientales, enfoque de género en la minería, objetivos de desarrollo sostenible, democracia ambiental, culturas regenerativas, entre otros. A nuestros panelistas les damos las gracias por haber aceptado esta invitación y pues los dejo para que arranquemos con la clase abierta del día de hoy. Muchas gracias. A ti muchas gracias y a todas las personas que están conectadas en este momento. También a Paola y Alejandra que nos están donando su conocimiento a este hermoso curso. Soy Santiago Ortega. Voy a presentar rápidamente acá mi pantalla para continuar con la clase del día de hoy. En directo, entendido. Vale, como les estábamos comentando, esta es una clase abierta que hace parte de este curso virtual de infraestructura sostenible, herramientas para la gestión. Las fechas, solo para recordarles, van desde el próximo 26 de octubre hasta el cierre de noviembre, hasta el 30 de noviembre. Inscripciones abiertas hasta el 23 de este mes. Solo para recordarles o para que sepan todas las personas que están en este momento, el curso tiene un total de 11 sesiones y como pueden encontrar en el link que les vamos a estar compartiendo, pueden ver los principales objetivos, pero es discernir sobre las problemáticas actuales en materia de sostenibilidad relacionadas con el sector infraestructura, también entender la manera rigurosa y crítica para afrontar el cambio climático mientras aportamos al desarrollo social y económico de nuestro país y articular estas normativas técnicas, sociales y financieras de los proyectos de infraestructura en el marco de la sostenibilidad, pero sobre todo generar una red de profesionales apasionados por este tema, capaces de llevar a la acción, ejecutar estas dos temáticas que tienen mucha relevancia en nuestro país y en la región, que son la sostenibilidad y la infraestructura. Como les comentaron, los profesores host de todo este curso seremos Paola Aldana y yo. Espero que se inscriban y nos iremos conociendo a medida que avancemos en el curso. Como les comenté, tenemos 11 sesiones, aquí estamos viendo cada una de ellas, pero vamos a comenzar con el marco jurídico
en materia socioambiental. Hoy vamos a comenzar un poco esta información. Muchas gracias, Alejandra, por darnos esta introducción el día de hoy. El día jueves 26 de octubre vamos a continuar con transición energética y manejo de residuos a gran escala, dos temáticas muy importantes y relevantes de orden nacional en temas de infraestructura con impacto ambiental en el país. Para el martes 31 de octubre todos podrán llegar disfrazados aprovechando que es Halloween. Hablaremos de la movilidad sostenible, una industria que tiene gran impacto a nivel nacional. Para el jueves 2 de noviembre hablaremos de desarrollo y rehabilitación de la infraestructura de agua y saneamiento básico en el país. Para muchos, o bueno, para que todos estemos en la misma página, es una de las industrias que requiere mayor actualización de orden nacional y por eso supremamente importante que esta actualización de infraestructura se haga teniendo en cuenta todos los temas de sostenibilidad. Continuando en noviembre, el martes 7 de noviembre tenemos resiliencia en proyectos de infraestructura vial y cuáles son estas tendencias actuales que hay en la industria. Jueves 9 de noviembre, economía circular para proyectos de infraestructura, algo bastante novedoso, y con eso daríamos cierre a este primer módulo donde hablaremos de infraestructura sostenible. Comenzando el segundo módulo donde abarcaremos los temas sociales claves para la sostenibilidad. El día 14 de noviembre vamos a hablar de la sostenibilidad desde la inclusión de enfoque de equidad de género. Ahí Aleja también súper invitada para que nos acompañes, que sé que también es uno de los temas que manejas, igual que Paola. Ahí vamos a tener una nómina muy fuerte, ya que es el tema que abarcan ustedes. El jueves 16 de noviembre hablaremos precisamente de cómo cerrar la brecha entre la ejecución de proyectos y los impactos a comunidades, todo lo que se habla de consulta previa y demás en el país. Súper importante cómo llegar a cerrar esa brecha entre lo que se está ejecutando y esa afectación que tienen las comunidades. Y entramos al módulo número 3, donde precisamente queremos ver cómo se puede poner el acelerador en la construcción y el desarrollo de toda la infraestructura. Comenzaremos el martes 21 con el desarrollo de alianzas estratégicas para lograr la implementación de infraestructura, también de toda la acción climática y en general la aceleración y avance de los ODS. Jueves 23 de noviembre tendremos una sesión acerca de gobierno corporativo para los proyectos de infraestructura y cerraremos el martes 28 de noviembre con una clase acerca de finanzas sostenibles, certificaciones de sostenibilidad, para que veamos cuáles son los principales retos y oportunidades en las finanzas sostenibles. La metodología, y acá hay una de las principales innovaciones que tendremos en este curso. Normalmente las clases serán de 2 horas aproximadamente. Tendremos una introducción que la daremos a algunos de los profesores principales. Después de eso tendremos una presentación de un experto temático. El día de hoy que estamos haciendo esta prueba y esta clase abierta es precisamente el rol que Alejandra Cifuentes viene a ejecutar. Y después de eso tendremos una interacción con todos los estudiantes donde tendremos una generación de valor que puede ser individual o grupales. Para hacerlo de forma individuales, al igual que hoy, tendremos habilitado preguntas y respuestas. Estas sesiones serán un poco distintas. Hoy es una sesión abierta, entonces tendremos que utilizar el preguntas y respuestas. En la clase como tal será un diálogo abierto, así que simplemente podremos ir haciendo las preguntas y generaremos una conversación con el experto. En algunas de las sesiones tendremos diálogos por grupos para generar algún tipo de entregable pregunta para él o las expertos que tengamos en cada una de estas sesiones, o tendremos algún tipo de análisis de caso que nos puedan ir facilitando algunos de los expertos que vamos a ir invitando para cada una de las sesiones. Finalmente, y supremamente importante, como les estaba diciendo, uno de los objetivos más importantes o de los entregables resultados que esperamos lograr de este curso es poder fortalecer y generar una red de
infraestructura sostenible en Colombia y, por qué no, en la región. Así que tendremos unas sesiones cortas de relacionamiento para que tanto participantes, estudiantes, profesores y expertos temáticos podamos interactuar y generar pues cruces de ideas y fortalecer esta red que vamos teniendo. Ya para cerrar y antes de darle la palabra a Alejandra, precisamente el día de hoy tenemos nuestra clase abierta donde vamos a hablar de sostenibilidad, un marco general y sobre todo la agenda nacional y global. Tendremos a Alejandra Cifuentes, que primero que todo la presento como una muy buena amiga, ingeniera ambiental, magíster en Derecho y Gestión Ambiental, y actualmente está cursando, le encanta el estudio, como se darán cuenta, está cursando cursos de estudios doctorales en Planificación Territorial y Sustentabilidad en la Universidad Católica de Temuco, en Chile, y es la directora de Gobernanza Climática del proyecto Camino hacia Carbono Neutral, donde tuvimos el placer de trabajar juntos. Se ha desempeñado como investigadora de la Universidad del Rosario en temas como democracia ambiental, cambio climático, desarrollo de objetivos de desarrollo sostenibles, y sus temas de investigación actualmente están enfocados en la sustentabilidad regenerativa como una transición socioecológica. Sin más preámbulos, agradecerte, Alejandra, que nos estés acompañando el día de hoy, y pues el auditorio es todo tuyo. La idea, como les comenté, hoy tenemos una versión corta, así que Alejandra nos va a resumir en aproximadamente unos 20 minutos la información que nos viene a compartir, y después de eso vamos a generar un ejercicio de preguntas y respuestas para que podamos tener en cuenta también las dudas que se van generando entre los asistentes. Los invitamos a utilizar preguntas y respuestas para que podamos en esa sección priorizar las dudas que ustedes vayan teniendo. Muchas gracias, Aleja, ya estamos viendo tu presentación. Gracias, Santi. Buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Como dice Santi, vamos a dar un brochazo muy rápido por lo que es la sostenibilidad y su agenda global y nacional. Y acá voy a hacer énfasis en aspectos claves como la crisis ambiental o la crisis civilizatoria, los límites planetarios y, por supuesto, un concepto que seguramente algunos de los que nos están viendo en este momento han escuchado, y es el antropoceno. Esta presentación está en gran medida basada en el libro del Antropoceno, La huella humana, la frágil senda hacia un mundo y unas Colombias sostenibles, que en el que tuve la oportunidad de participar como investigadora con el profesor Ernesto Gull, que lo ponemos también a su disposición. Escaneando ya este código QR pueden ingresar a su parte interactiva, pero también podemos compartir esta versión del libro a las personas que se unieron hoy. Vamos a hablar entonces sobre la crisis ambiental, la crisis civilizatoria y qué está pasando. También vamos a abordar en dónde estamos y por qué estamos en el antropoceno, para finalizar conversando un poco sobre gobernanza ambiental. Y aquí la pregunta orientadora es: ¿qué hemos hecho y qué hemos logrado? Entonces, para empezar, vamos a hablar de crisis ambiental o crisis civilizatoria. Les invito a reflexionar entonces qué tipo de crisis es la que estamos viviendo o es una crisis sistémica. Y para empezar y entender un poco por qué hemos llegado a las condiciones ambientales que tenemos, porque creo que es ampliamente conocido que los problemas ambientales pues están directamente asociados con una pérdida de bienestar humano que estamos enfrentando. Vamos a analizar al Homo sapiens como especie que ha sido dominante y transformadora del planeta, de los sistemas naturales. Y antes de empezar a ver el por qué y qué características especiales tiene el Homo sapiens como una especie dominante y transformadora, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar en que, a pesar del corto tiempo que ha estado la especie humana en el planeta, si comparamos con la edad del universo, hace unos 13.800 millones de años, pues es en cuestión de segundos. Sin embargo, su impacto ha sido bastante grande. Me va a permitir revisar un poco en el libro que les recomendé una reflexión que hicimos para entender un poco este impacto. Y es que si nosotros hiciéramos la dimensión temporal del surgimiento del universo
Como si correspondiera a 1.000 millones de años terrestres, obtendríamos que en la actualidad el universo tendría aproximadamente 13,8 millones, 8 años. Y la Tierra, nuestro planeta, tendría menos de 5 años. Y los primeros organismos pluricelulares, el origen de la vida, habría iniciado alrededor de 7 meses. Los homínidos apenas unos 3 días y nuestra especie, el Homo sapiens, 50 minutos. Las primeras sociedades agrarias habrían surgido hace unos 5 minutos y la historia escrita de la civilización empezaría tampoco tan solo en los 3 minutos restantes. La civilización industrial moderna solamente 6 segundos y en el último segundo, en ese pequeño instante, se produciría la explosión de las primeras armas atómicas y el ser humano llegaría a la luna y se produciría la revolución electrónica e informática. Entonces, como vemos, en este último segundo, en este último pequeño instante de la creación del universo, es donde el ser humano como especie transformadora ha generado un impacto muy profundo en el planeta. Y esto se da en unas características especiales para nombrarles algunas desde los componentes físicos, pero también desde los componentes culturales. Tenemos el tamaño del encéfalo, que se ha asociado con una mayor capacidad intelectual. La bipedación, que al permitirle caminar erguido podía tener un amplio espectro visual. También las extremidades superiores libres o con pulgar opuesto que le permitieron manipular los materiales y generar herramientas indispensables para la caza. Y esto desde los componentes físicos. Y ahora pasémonos un poco a los componentes más culturales e intelectuales. Y es que esa capacidad de abstracción y la capacidad para desarrollar un lenguaje simbólico le han permitido al ser humano algo indispensable para entender por qué se ha convertido en una especie dominante y transformadora. Y esto se trata de la memoria colectiva. Y esta memoria colectiva lo que le permite hacer es reflexionar sobre su pasado e imaginar el futuro. Y cuando imagina su futuro y reflexiona sobre el pasado, ya lo hace diferente a las otras especies y compañeros planetarios, que si bien pueden aprender, ese aprendizaje se va olvidando un poco. Es decir, que esta memoria colectiva es la que ha generado este proceso, tiene muchas razones por las cuales hemos llegado a hablar de una crisis ambiental y civilizatoria. Es decir, que el éxito de los seres humanos no depende de cada individuo en particular. Por el contrario, el ser humano aprovecha la cooperación y la vida colectiva para avanzar hacia un conocimiento compartido y hacia la creación de experiencias, lo que llamamos memoria o aprendizaje colectivo. Entendiendo estas condiciones especiales, si empezamos a analizar cuál ha sido el efecto, los impactos de la ocupación del territorio por parte del ser humano, encontramos un indicador que es bastante diciente para identificar cuál ha sido su impacto. Y es el periodo de duplicación de la población, que es utilizado por estadistas y por personas muy malthusianas que analizan cómo el crecimiento de la población ha estado directamente relacionado con el agotamiento de los recursos naturales. Encontramos que la población ha pasado de duplicarse de 9.752 años durante el Paleozoico tardío a 45 años en los últimos 2 siglos. ¿Y esto qué quiere decir? Que a mayor población, pues hay una mayor demanda de recursos naturales para satisfacer unas necesidades, que como veremos esas necesidades van a ir cambiando y han estado muy ligadas a procesos como el capitalismo y la globalización. Aquí una reflexión fundamental es que mientras que la población del Homo sapiens aumenta, la de muchas otras especies se decrece o se extingue. Y como lo hemos también visto en diferentes informes de organismos internacionales y en medios de comunicación, estamos hablando de la 6ª extinción masiva. Las actuales tasas de extinción de las especies son alrededor de entre 100 y 1000 veces mayores a la tasa histórica de extinción antes de que los seres humanos se convirtieran en un factor determinante. Esto entonces nos lleva a entender que
en un planeta limitado, como ya nos lo habían contado por allá en 1972 con el informe de los límites del crecimiento del Club de Roma, que quizás fue el primer informe que habló sobre el planeta como como un sistema que tiene límites y que no es capaz de soportar todas las presiones que se generan por parte de los seres humanos. Hablamos entonces de una teoría del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que son los límites planetarios. Los límites planetarios lo que establecen son unas fronteras o unos 9 ciclos biofísicos que determinan la estabilidad del planeta, de los sistemas naturales, de la atmósfera, de la geósfera, la hidrosfera, para que los seres humanos continúen viviendo de una forma más amigable en el planeta. Y a partir de esta teoría que plantea 9 límites planetarios, se define lo que se llama el espacio seguro de operación de los seres humanos en el planeta. Y es que estos investigadores dijeron, bueno, si nosotros continuamos con las tasas de crecimiento industrial que se han experimentado desde mediados del siglo XX con mayor intensidad, esto ha conducido a unas condiciones atmosféricas y ambientales que ya superan lo que se llamaba el Holoceno, digamos, desde la geología, como una época geológica que ha sido caracterizada por unas condiciones atmosféricas y naturales garantes para el bienestar humano y que le han permitido a los seres humanos prosperar como colectivo. De esas 9 límites que definen ese espacio seguro de operación, para 2009 este instituto reportó que se habían superado 3 fronteras, es decir, que estaban más allá de una zona de incertidumbre en donde el riesgo era creciente para esa estabilidad de los procesos naturales de la Tierra que determinan la vida de la Tierra. En ese momento, los 3 límites fueron cambio climático, pérdida de la biodiversidad y cambios en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Estos investigadores concluyeron que si continuábamos con esta trayectoria, implicaría un estado muy distinto de estos sistemas de la Tierra que sea mucho menos hospitalario para el progreso de las sociedades. Esta gráfica que ven ahora es la actualización de esos 9 límites planetarios que se definieron en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo por parte del profesor Johan Rockström para 2023. Y lo que nos muestra es que 6 de esos 9 límites planetarios ya han superado el espacio seguro de operación. Y esos 9 límites para estos investigadores es indispensable respetarlos para evitar riesgos catastróficos y consecuencias potencialmente desastrosas para la sociedad. Y ya han sido superados. Como vemos, el cambio climático está fuera del espacio seguro de operación, que es ese círculo verde que está en la mitad, y está medido por la concentración de CO2 esencialmente, pero también la pérdida de integridad de la biosfera medida en términos funcionales y genéticos, los cambios en el uso del suelo, el uso de agua dulce, los ciclos biogeoquímicos y la cantidad o la presencia de sustancias químicas en la Tierra. Todas estas ya han pasado, superado ese espacio seguro de operación, lo que nos ponen en una época de riesgo, de incertidumbre. Entonces podemos hablar que esta crisis de las que les invitaba a reflexionar al principio, si era una crisis ambiental, si era una crisis civilizatoria, es una crisis sistémica. Y acá el llamado es a analizarla desde un punto de vista socioambiental. Es una crisis que es compleja y se ha fundamentado en la incapacidad de los sistemas de la Tierra para adoptar o para controlar y absorber los impactos generados por los niveles de vida de la sociedad capitalista de consumo esencialmente. Su origen está basado en el industrialismo, lo que ha hecho es acelerado el proceso de artificialización de la naturaleza, y esto que ha creado socioecosistemas insostenibles, que son esta hibridación entre los sistemas sociales y los sistemas naturales, y cuya mayor expresión, como lo vemos acá en pantalla, pueden ser las ciudades, que generan efectos nocivos como la erosión del suelo, que también está muy asociada a los efectos del cambio climático, y en la última imagen vemos cómo la tala del bosque amazónico empieza a ser pues, más grande, a tener unas extensiones más grandes. Y esto está muy asociado al modelo económico insostenible imperante, a la aceleración de la globalización y al aumento de estos impactos ambientales que vienen de este proceso de industrialización, de un modelo económico que se basa en un sistema en el que la economía es más grande que la biosfera y que no considera que la biosfera tiene capacidades limitadas.
También hay unos elevados niveles de consumo de recursos naturales y de bienes y de servicios, pero también de la emisión de residuos que deben ser depurados por estos sistemas naturales, cuyas capacidades de resiliencia, de resistencia, de amortiguación ya se han superado, como lo vimos aquí en este gráfico de las 9 fronteras planetarias. También porque han habido muchas falencias en el proceso de ordenamiento del territorio, porque se ha dado una ineficiencia de la gobernanza ambiental, que es lo que vamos a profundizar un poco. Si bien estas son algunas causas, vamos a tratar de conversar un poco más sobre la ineficiencia de la gobernanza ambiental. En ese sentido, como lo expresa Yuval Noah Harari en su famoso libro, nosotros pasamos en poco tiempo de convertirnos de animales a dioses. Y acá lo que nos lleva es hacer una reflexión sobre algunas preguntas y es, a partir de lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo logró nuestra especie imponerse en la lucha por la existencia? ¿A costa de qué? ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios, al consumismo, a la imperante globalización, al sistema de capitalismo, al capitalista de consumo globalizado? ¿Y cómo será el mundo en los milenios venideros? Como ven, total incertidumbre. Y entonces, en respuesta a esta crisis, algunos autores, particularmente desde el año 2002 con Paul Crosten, empezaron a hablar del antropoceno y que estaba muy asociado este concepto al acelerado crecimiento industrial que se había intensificado y que había iniciado a mediados del siglo XX, pero que ha conducido a que la humanidad haya alterado las condiciones atmosféricas y ambientales que han definido el Holoceno. Una época geológica que, como hemos visto, había ya o ha generado unas condiciones atmosféricas y ambientales muy favorables para el progreso humano. Sin embargo, este concepto ha sido bastante discutido en el ámbito académico como un concepto geológico, como un concepto cultural o como un concepto político. Como un concepto geológico, algunos autores lo defienden como un periodo en el cual la huella humana ha sido tan intensa que ha creado una nueva época geológica que viene a reemplazar el Holoceno. Sin embargo, otros autores lo han denominado como un evento geológico para ya discernir un poco el discurso que hay en los académicos sobre el concepto. Sin embargo, aquí lo que invitamos a reflexionar es que sea un concepto cultural y en donde entendamos que la humanidad está viviendo en definitiva una crisis socioambiental, que es una nueva periodo en la historia de la humanidad que es amenazante porque está transformando el planeta, creando socioecosistemas insostenibles que ya la naturaleza, los sistemas naturales no tienen la capacidad para prestar los servicios ambientales o estas contribuciones de la naturaleza al bienestar humano, pero tampoco para depurar todos los residuos que se generan de las actividades humanas e industriales todos los días. Algunas características de este concepto para entender por qué hemos llegado hasta acá es la hibridación socionatural, y es que hay una mezcla o una hibridación precisamente entre los sistemas naturales y los sistemas sociales. Y tenemos que entender que los sistemas naturales evolucionan mucho más lento que los sistemas sociales. Los sistemas sociales han cambiado, la invención de la tecnología y otros aspectos han generado que se consuman mayores recursos, que se supere esta tasa, es decir, que estamos viviendo a crédito. Los socioecosistemas deben ser aprovechados desde una perspectiva sociopolítica, y esto nos lleva a pensar en que los problemas ambientales son asuntos políticos y por eso deben ser llevados a instancias de gobernanza internacional o nacional como las que veremos. Es un concepto lleno de incertidumbre y es que no sabemos cuánto tiempo nos queda para introducir esos cambios y transformaciones profundos que nos permitan modificar esta trayectoria hacia la insostenibilidad. Algunos informes han mencionado que es hasta 2030, tenemos 7 años entonces. Es un asunto completamente complejo, los socioecosistemas, porque resultan de esta hibridación de las variables ecológicas y sociales. Además, son sistemas adaptativos, son resilientes y presentan una mayor complejidad que los ecosistemas. Como lo mencionábamos desde el principio cuando les comenté que una gran diferencia de los seres humanos frente a otras especies es esta memoria sociológica. Bueno, los ecosistemas tienen esa capacidad de aprender y evolucionar y eso lo hace más complejo.
Además, que los ecosistemas pues deben tener unas condiciones naturales que permiten su resistencia, resiliencia y persistencia. De por sí son naturales. En los socioecosistemas estas características deben crearse, deben gestarse. Y esto pues nos ha ocurrido por distintas razones, acá solo vamos a tocar dos. Primero el negacionismo, y es que la crisis ambiental todavía sigue siendo negada por muchos sectores, por muchos actores, todavía hay informes que desmienten el cambio climático, ¿no? Pero también por el justo deseo de los grandes grupos de vida de mejorar su calidad de vida. Y entonces acá la pregunta es, ¿progreso, felicidad, éxito? ¿A qué se refiere el desarrollo? ¿Está asociado directamente con el crecimiento del Producto Interno Bruto? ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es el éxito? Hay algunos autores que proponen el concepto del buen antropoceno, y es tratar de aprovechar el ingenio humano para solucionar los problemas ambientales desde un cambio en la moral, en la ética y la relación con la naturaleza, de forma que pasemos de vivir de la naturaleza a convivir con ella. Y entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos logrado? Desde los ámbitos internacionales, la crisis socioambiental ha sido abordada en marcos internacionales. ¿Y cómo se ha dado? En primera medida, por la consolidación de grandes organizaciones científicas y técnicas, como el Programa de las Naciones Unidas, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la creación de escenarios de diálogo y coordinación política, como la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, como las conferencias sobre biodiversidad o de certificación, y a través de instrumentos universales que los países acogen de manera voluntaria y que luego entran al ordenamiento jurídico y empiezan a ser implementados a través de políticas, de acciones, de estrategias, como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático o el Convenio de Diversidad Biológica. Si analizamos un poco cómo se ha implementado estos tres grandes dimensiones de la gobernanza ambiental internacional, desde 1972 se han generado más de 2.000 tratados o acuerdos en materia ambiental, siendo desde el 72 al 92 su gran mayoría. ¿Y estos tratados han o no respondido a la crisis ambiental? Bueno, primero, la gobernanza ambiental internacional ha tenido una respuesta lenta. Como hemos visto en los indicadores que les acabo de mostrar, no ha sido suficiente para abordar la crisis socioambiental, la crisis civilizatoria, esta crisis sistémica. Ha sido una respuesta lenta, ha sido una respuesta poco reactiva, que lo que se ha limitado es a responder ante los síntomas, pero no ante sus causas. Pues lamentablemente lo que sucede en estas conferencias internacionales es que se plantean nuevas estrategias y metas ante el fracaso de las anteriores. Y acá para nuestros países latinoamericanos y caribeños es que los conceptos de desarrollo del norte global han sido impuestos a una cultura y a unas condiciones territoriales, políticas, históricas muy distintas, que más están orientadas hacia alternativas al desarrollo. Es decir, que la generalización del concepto de bienestar ha estado muy inmerso en el marco de la gobernanza ambiental internacional, y esto desconoce la diferencia entre territorios. Entonces se ha dado un fracaso de estas grandes conferencias, no de todas. El proceso de la reducción de emisiones a la capa de ozono ha sido una de las formas que se puede ver los efectos positivos de la gobernanza ambiental internacional. Sin embargo, las cifras, por ejemplo, de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, pues desalientan un poco estos procesos. Ha sido un espacio soberano en donde han primado las posiciones de los países del norte global, en especial de China, Estados Unidos, e incluso en América Latina de Brasil, que se posiciona como un país que empieza a aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero a nivel alarmante. Hay una falta de articulación entre instrumentos, entre estos temas o estas conferencias no se hablan. Y hay una universalización de la gobernanza que desconoce la heterogeneidad de los países y que no exista una relación con territorios concretos. Es decir, son conceptos o acuerdos globales que cuando se llevan a territorio desconocen mucho la realidad que se presenta allí. Entonces ha sido una respuesta lenta, ha sido poco ambiciosa y no ha obligado a los países a tomar acciones efectivas para controlar sus impactos. Sin embargo, tenemos algunos casos como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que
pues empiezan a ser un poco más sistémicos, a tener una visión que esté basada en aspectos como la igualdad de género, como el empoderamiento de las mujeres, como la creación de alianzas para el desarrollo, que busquen no dejar a nadie atrás. Es una agenda entonces que es un poco más sistémica, que está basada en aspectos sociales, y tiene, pues evidentemente aspectos económicos, pero tiene un enfoque un poco, o marca un puente o un camino un poco más cercano a lo que podría ser su implementación a nivel territorial, sin desconocer todos los retos que esto supone. ¿Cómo aplicamos esto entonces en Colombia? Lo primero es señalar que somos un país completamente diverso. Acá solo vemos tres grandes diversidades, desde la radiación solar, la diversidad de ecosistemas y la diversidad hídrica, pero además somos un país completamente diverso a nivel cultural, que ha tenido o ha pasado por unos procesos de colonialismo bastante fuertes, y acá entonces, como vemos esta crisis y este antropoceno, podemos mencionar que llegó por primera vez al país a inicio del siglo XVI con conquistadores españoles, lo que generó un choque muy violento con las poblaciones indígenas que habitaban nuestro territorio, y lo que se hizo fue una pérdida grande de población, pero también una introducción de muchas especies que no eran de este continente y que empezaron a generar un proceso de transformación del territorio, que se ve, por ejemplo, en este indicador del Instituto Humboldt, que es la huella espacial humana desde 1970 hasta proyecciones a 2030, muestra cómo se ha aumentado la intervención del territorio, muy centrada en los Andes, en la región central, pero también en el norte del país, por las condiciones ambientales, climáticas que ofrece estas zonas, pero cada vez se va expandiendo hacia zonas más sensibles como la Orinoquia y la Amazonia, donde hay ecosistemas estratégicos para la resiliencia territorial. Entonces, para cerrar un poco y aterrizar esta gobernanza a los contextos locales, y es un poco la teoría de Elinor Ostrom sobre cómo no, o cómo contrarrestar esta tragedia de los comunes de Harding, y es a través de la generación de acuerdos y a través de procesos de gobernanza local que sean gestados desde la participación de las sociedades, de la comunidad, de todos los diversos grupos que confluyen en el territorio, que permitan hacer viable ese concepto de desarrollo, de progreso, de bienestar que cada individuo colectivo tiene. Y aquí entonces lo que se busca es que como la intervención social puede también generar esta credibilidad y efectividad de la institucionalidad, de tal manera que sea posible reflexionar, opinar, fundamentar y deliberar sobre los asuntos que tienen incidencia sobre lo público, sobre el ambiente. Así que cerrando un poco esta pequeña introducción y este barrido rápido, y es que los problemas ambientales son un asunto que nos involucra a todos y todas, y del cual nadie en la Tierra puede afirmar que no le afecta de ninguna manera. Por eso los procesos de gobernanza local para llevar estos asuntos que son conversados en las grandes conferencias internacionales resultan indispensables para hacerlo, aterrizarlo a los contextos nacionales y que efectivamente respondan a las necesidades territoriales. Listo, muchas gracias. Ya con eso cierro. Aleja, muchísimas gracias por la presentación. Nos quedan 20 minutos de este espacio. La idea es que, como es una clase de prueba, vamos a generar acá una conversación. Paola tiene un par de preguntas. Yo invito a todas las personas que están conectadas también a que nos manden preguntas por medio de preguntas y respuestas. Si quieres, Pau, arranca tú. Yo tengo una y escogeremos una del público, aprovechando que tenemos aquí a Alejandra. Pau, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Eh, bueno, Alejandra, muchas gracias. Santi, muchas gracias. Yo creo que es clave en esta conversación, ¿no, Alejandra? Y es pensar en cómo estos conceptos que tú también y con tanta claridad nos expones se interrelacionan con la industria de la infraestructura, porque yo creo que es importante tener en cuenta que obviamente todos estos temas de la sostenibilidad y conceptos como el antropoceno tienen que ver en general con la raza en general y son transversales a todas las industrias. Pero como aquí también estamos, este es como
un abrebocas de no solo de una metodología, sino de un curso, cómo esto le pega a una industria como la infraestructura, que además tiene unos impactos tan importantes en el territorio, ¿no? De la infraestructura, si bien genera unos beneficios y unos desarrollos muy, muy importantes a nivel de país, y entonces ahí se recoge todo el componente de recursos, pues también tiene unos impactos importantes a nivel socioambiental que vale la pena tener en mente para empezar a diseñar y a gestionar proyectos de infraestructura desde un lugar distinto, desde un lugar más sostenible. ¿Cómo tú relacionas estos conceptos y cuál es tu visión al respecto? Pero yo creo que cuando uno habla de infraestructura y lleva esto a por ejemplo, a un escenario de conversación con las comunidades, se habla de desarrollo y de bienestar y de calidad de vida. Entonces, si hay mayor infraestructura, ya sea en hospitales, en vías, en diferentes sistemas, pues no, ese fue el mejor tomador de decisiones, ese fue el mejor alcalde, ese fue el mejor gobernador porque nos generó bienestar, porque nos generó desarrollo. Pero si analizamos un poco el lado oscuro de la película, vemos que el sector de infraestructura es uno de los que más genera emisiones de gases de efecto invernadero, mayor contaminación de fuentes hídricas genera y mayor cantidad de residuos produce. Así que tiene todos los retos y todas las oportunidades para reducir sus impactos en cuanto a ser más eficientes en el uso de energía, en tener circuitos de economía o que cierren el ciclo más circulares para la gestión de sus residuos. Y también un reto y una oportunidad bastante grande es cómo esa infraestructura empieza a ser una infraestructura más verde desde el enfoque de incorporar sistemas vegetados como techos verdes, jardines verticales, que tienen unos múltiples impactos. ¿Cómo hacemos de esas ciudades que se han visto como unos ecosistemas grises, hostiles, que no tienen espacios verdes, superficies permeables, a partir del desarrollo de infraestructura, puedan tener ese aumento de lo que podríamos llamar un poco naturaleza dentro de una ciudad? Ejemplos de esto, pues está como desde los techos verdes empiezan a generar huertos urbanos, como los sistemas urbanos de drenaje sostenible que están basados en soluciones basadas en la naturaleza pueden reducir los efectos del cambio climático, particularmente de las inundaciones, ¿no? Y todo esto está basado en un pensamiento desde el diseño, por ejemplo, el diseño regenerativo, que es un poco lo que estoy estudiando en mi doctorado, que es un concepto que viene desde la arquitectura, pero pues está muy alineado a cómo generamos ciudades más verdes con infraestructuras más resilientes y que respondan a los retos de la crisis socioambiental. Gracias, Aleja. Creo que ahí Pau te contestó algo también de la segunda, pero si quieres, dispárale. Tenemos una pregunta del público, entonces con esas 4 preguntas creo que nos vamos. Sí, mi siguiente pregunta, más que una pregunta, es un comentario. A ver, ¿tú cómo lo ves? Y es la siguiente, y es en el tema de infraestructura, y sobre todo muchas de las personas interesadas en el curso, hablamos no solo a nivel de ciudades, sino hablamos de la infraestructura que conecta polos de desarrollo. Entonces, aeropuertos, vías, infraestructura energética, agua y saneamiento básico que pertenece a las ciudades, pero muchas veces está fuera, las infraestructuras están por fuera de las ciudades. Y entonces ahí el concepto de cómo la sociedad y las áreas de influencia de los proyectos tienen todo que ver en los proyectos y los impactos que generan tienen todo que ver. El tema de resiliencia, por ejemplo, en la infraestructura, que es una de las clases que queremos abordar en el curso, y es cómo la infraestructura es importante que sea más resiliente a los efectos del cambio climático, pero también como hay grupos impactados por el cambio climático que no son tan visibles, que pueden coadyuvar a esas gestiones. Entonces, la infraestructura vista no solo desde cómo opera en las ciudades, sino cómo genera competitividad ya a nivel país. Resulta fundamental verla desde un ángulo de sostenibilidad para, como tú dices, que haya circularidad en el uso de materiales, que haya circularidad en el uso de recursos, pero también que la infraestructura resista los efectos de lo que ya está pasando a nivel de cambio climático y que sean los mismos ecosistemas sociales las que lo protejan. Es más como tu visión sobre eso.
Sí, total, yo creo que se asocia un poco lo que les mencionaba del diseño regenerativo y de las culturas regenerativas, y es como estos procesos de planificación del territorio, no solo como lo mencionas desde lo urbano, sino desde el territorio con sus componentes rurales también, empiezan a generar unos procesos que le devuelven a la naturaleza esa capacidad de prestar servicios ecosistémicos y sin lugar a dudas desde los componentes de infraestructura se pueden generar estos puentes. Por ejemplo, cómo la infraestructura puede ayudar a crear corredores de conectividad ecológica que están entre zonas rurales y entre zonas urbanas. Es una pregunta que uno puede empezar a ver, bueno, la tecnología, qué uso le podemos dar en ese tipo de sistemas. Creo que ahí empezamos a ligar ya este ingenio humano al que les invitaba a pensar al principio y es, bueno, si tenemos un sistema que no está funcionando para dar soporte a las necesidades humanas que allí se desarrollan, ¿cómo entonces empezamos a devolverle a la naturaleza esa capacidad de prestar nuevamente servicios ecosistémicos que ya no tienen a través del desarrollo de infraestructuras que estén más adaptadas a lo que hay, al contexto que hay, pero que le devuelvan un poco a la naturaleza nuevamente esa capacidad de resistir ante las presiones? Y creo que ahí entonces los conceptos de arquitectura, de ingeniería, empiezan a tener bastante eco para encontrar soluciones alternativas que nos permitan efectivamente una planificación territorial en donde la infraestructura es completamente esencial, o es un punto pues bastante álgido al proporcionar bienestar, que avancen más hacia esos conceptos. Así que creo que están como muy ligados todos los procesos que se podrían dar en ese escenario de cara a la crisis del cambio climático, de cara a también a crisis geopolíticas que también pues, que están pues inmersas ahí en ese asunto. Aleja, muchas gracias y sobre todo por repetir varias veces el tema de aportar desde el ingenio humano, a ver si logramos este buen antropoceno. Tengo una pregunta muy corta, tal vez además te saco un poco de tu área de conocimiento y cerramos con la que tenemos acá. Porque claramente lo que nos estás hablando para poder implementar todo este tema de infraestructura basado en el diseño regenerativo y teniendo en cuenta esos últimos mapas que nos estabas mostrando, pues tiene mucho sentido y con eso un poco también volviendo a lo que nos decías de los ODS, de no dejar a nadie atrás, poder implementar, digamos, desarrollo con el concepto que terminemos definiendo de desarrollo, pero implementarlo en todo el país. Sin embargo, en esos mapas era súper claro y pues cuando uno mira cómo está distribuida sobre todo la población en Colombia, pues donde hay mayor afectación, como veíamos en el mapa, es sobre todo en la zona andina, hacia la costa y demás. Entonces, esto es solo una pregunta como de opinión. ¿Cómo crees y si crees que es viable la implementación o el desarrollo de infraestructura, eh, sobre todo de gran escala, en estas zonas donde ya tenemos este impacto como andina, costa y demás, y tener alguna forma de cuidar, no tocar la Orinoquía, la Amazonía y demás, o que sean con implementar temas que sí o sí 100% sean diseños regenerativos, bueno, un poco como jugar en esa idea de el desarrollo está donde, qué líneas, qué límites deberíamos tener y aterrizarlo un poco en Colombia. Yo creo que eso parte de considerar cuál es el estado actual y particularmente de esas dos regiones antes de intervenir más allá. Y acá lo que pienso es, por ejemplo, los procesos de licenciamiento ambiental que de hecho, pues muchos desarrollos desde la infraestructura están obligados a generar el desarrollo de sistemas para generación de energía, de vías, de puentes. Bueno, hay muchos proyectos que están taxativamente en nuestra legislación y que deben cumplir con ese estudio, no consideran los impactos acumulativos de otros proyectos que tienen licenciamiento ambiental en esa zona. Y creo que ahí es súper clave empezar a ver que si vamos a trabajar en un desarrollo de un proyecto nuevo en la línea base de esos estudios, no solo hay que
decir, así está el territorio en términos bióticos, abióticos, socioeconómicos, sino también qué otros proyectos se están generando en ese mismo momento cuyos impactos pueden ser acumulativos y que no han sido considerados en la gestión y planificación de los territorios. Y eso daría como un punto de partida para determinar qué tipo de infraestructura debería existir. Esto, digamos, por una parte, desde el desarrollo de nueva infraestructura. Pero, por ejemplo, desde una perspectiva de cambio climático, los instrumentos de planificación y gestión, como los planes integrales de gestión del cambio climático, tienen que hablarse con otros instrumentos de ordenamiento para que se generen estas acciones que sí o sí vayan a llevar a unas nuevas medidas que mitiguen, que generen mayor resiliencia, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Bogotá, se hablaba de que los nuevos edificios que se construyen en la ciudad tengan infraestructura vegetal y tengan la obligatoriedad. ¿Y eso qué genera? Hablar con los constructores porque son unas nuevas políticas que antes no estaban y les imprimen unos cambios en su planificación y que muchas de ellas ya son a largo plazo, ¿no? Que la normativa se ajuste para que estos edificios sí tengan un porcentaje de infraestructura vegetada, ¿no? Que los sistemas públicos de servicios públicos sean capaces de proporcionar lo que se requiere para regar un muro, un techo verde, un jardín vertical, que hayan profesionales que sepan cómo se manejan estos sistemas, entonces ahí hablamos de negocios verdes. Entonces veo que es como una circularidad en las intervenciones, pero que deben basarse en el análisis y la comprensión del territorio, de lo que hay, de los otros proyectos que existen en ese mismo, de cómo los instrumentos de planificación se interrelacionan y cómo se unen sectores y actores para generar todo este ecosistema que avance hacia una sustentabilidad. Lo vería como por ese lado. Vale, no, tremendo reto y pues bueno, sabemos que es muy complejo que los instrumentos Total. se coordinen entre ellos y demás. No se coordinan los humanos que hablan el mismo idioma, los instrumentos es complejo. Pero para que sigamos como con esos mismos retos, una última pregunta, porque ya me están diciendo que tendremos que volver aquí al CIDER para dar el cierre, perdón, a la Universidad de los Andes para dar el cierre, pero tengo aquí una pregunta de José Felipe Fernández. Eh, bueno, creo que sí vas a saber la respuesta, pero ¿cuál crees que son los desafíos más significativos en la transición energética de Colombia hacia fuentes renovables y sostenibles, especialmente en el contexto de dejar de consumir hidrocarburos en la lucha contra el cambio climático o las crisis climáticas, con base a lo mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, Potencia Mundial de la Vida 2022-2026? Bueno, yo creo que nuestro país tiene unos enormes retos para avanzar en esta transición energética y más desde una perspectiva de transición energética justa, porque si bien el país depende o su economía depende en gran mayoría de la extracción de hidrocarburos, el cierre de estas industrias pues también genera que hayan muchos empleos, pues mucha gente que se queda sin empleo. Entonces, ¿qué van a hacer todas estas personas? Es una primera pregunta que uno se hace desde la transición energética justa. Lo segundo es cómo la infraestructura que se implemente para favorecer las energías renovables como la solar, fotovoltaica, la eólica, la marimotriz, pues tengan unas tecnologías que puedan ser cuyos residuos puedan ser incorporados nuevamente a la cadena. Creo que ahí también hay otro gran reto. Y uno muy grande que desde la experiencia que tenemos con el proyecto Camino hacia Carbono Neutral es la generación de comunidades energéticas, que es de lo que habla precisamente el Plan Nacional de Desarrollo, y aquí el modelo de negocio de esas comunidades energéticas todavía está muy disidente, todavía no se sabe cómo se puede vender o esta energía o si sí se puede vender, implementarla en zonas rurales o en zonas urbanas, siendo que en zonas urbanas pues son sistemas o forman parte del sistema nacional interconectado, ¿no? Entonces ahí hay de todo por resolver aún. Y un tema muy interesante del Plan Nacional de Desarrollo es que llama la atención sobre las asociaciones público-populares o privado-populares. En este sentido, la comunidad energética, al estar proporcionando un servicio público, entonces sentaría, por ejemplo, a estar regulada por la Comisión de Regulación de Agua y Energía, ¿no? Por la CRA. Entonces ya son unos temas por la CREC, que se salen pues de algo de un ámbito comunitario. Entonces, implementar esto en una comunidad indígena o en una comunidad de campesinos o en una comunidad negra, afrocolombiana, raizal o palenquera, pues
en términos de conocimiento, de administración, pues ya le impone unos retos mayores. Así que los retos yo los resumiría en la alta dependencia que todavía tiene el país de estas fuentes no convencionales y la dificultad de transitar en la velocidad necesaria para la transición energética, desde la justicia, hablando un poco de qué pasa con el cierre de todas estas industrias que actualmente dependen de la extracción de hidrocarburos, y la implementación del concepto de comunidades energéticas para un contexto como el de nuestro país, que tiene una diversidad cultural, unos enormes retos para la formulación de proyectos, para la administración y pues normativos para que esta energía que se genera a través de estas fuentes sí tenga una salida tanto en el mercado como para beneficio de las comunidades. Creo que por ahí sería. Aleja, en serio, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento el día de hoy. Lo bueno es que nos quedan muchas preguntas aún por resolver. Precisamente estamos confiados o creemos que lo que necesitamos es poder utilizar el ingenio humano a trabajar en red, como ya está demostrado que podemos hacerlo. Y los invitamos a todos a que se inscriban al curso precisamente para que este curso sea un nodo de esta red de infraestructura sostenible que esperamos pueda implementarse en Colombia. Pau, no sé si tienes algo más para cerrar, si no, creo que pasamos la palabra vuelve a educación continua, para darle cierre. No, muchísimas gracias, Alejandra, nuevamente. Y bueno, esperamos verlos a todos desde la semana entrante por 11 sesiones increíbles que esperamos resulten enriquecedoras para todos. Bueno, pues a todos muchísimas gracias, a nuestros panelistas, a las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Gracias a los asistentes por enviar todas estas preguntas y al Centro Disciplinario de Estudios sobre el Desarrollo CIDER, que fue pues el encargado de habilitarnos este espacio. Les recordamos que tenemos un curso sobre esta temática, infraestructura sostenible, herramientas para la gestión integral. En este momento tenemos algunos asesores disponibles por si quieren conocer más información de este curso que estamos promocionando y de la misma forma se puedan inscribir. Les compartimos el enlace a través del chat para que nos dejen sus datos y un asesor se pueda contactar, o también se pueden registrar en la página del curso. Acabamos de compartir por el chat un pequeño link donde también van a poder encontrar y revivir este evento. Recuerden que este evento fue grabado. También en esta página podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. También muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron en nuestro Facebook Live. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para cada uno de ustedes y nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz tarde, noche y nos vemos en la próxima. Hasta luego, que estén bien. Chao, profes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que Hasta estén muy bien. luego. Feliz noche. Muchas gracias.